Pero es importante esto. Es engorroso, puede ser por ahí un poco incómodo, pero es una de las herramientas más fáciles que tenemos para relevar monte, ¿sí? Y que nos dé algo un poco más certero. ¿Mm? Repito, algo que no es certero es "Ey, el masomanómetro, ¿sí? O también se puede llegar a llamar el uso del Ojímetro. el ojímetro, sí, yo lo tengo mucho más técnico, que es el método de los dígitos oscilantes, masomanómetro. ¿Sí? Y uno puede llegar a asumir, bueno, hoy pongo 10 colmenas y el año que viene, dependiendo del año y cómo fue en los rendimientos, y a lo mejor pongo 10 colmenas más, pero bueno, conociendo la flora, conociendo qué tengo, conociendo qué aporta, conociendo que de esa superficie y asumiendo que vamos a tener que el balance positivo lo va a aportar esos 1000 metros de radio, saber qué superficie tengo útil, saber qué superficie no es útil. Y dentro de lo no útil también encontramos la parte de los caminos, las construcciones, las aguadas, las represas, entonces, pues. Pero bueno, repito, esta es una metodología que tiene muchas falencias y por lo que uno asume, ¿sí? Que tiene de alguna manera la posibilidad de modificarse. Y por suerte tiene posibilidad de modificarse. Fíjense, ahí hay distintos tipos de ejemplos. No es lo mismo tener una pradera, bueno, todo esto es lo que fuimos hablando, una pradera de alfalfa como la tienen a su izquierda, ¿sí? O a su derecha también puede llegar a ser, pero bueno, que una pradera que ya está degradada, un lotes de alfalfa que ya están degradados, que ya han tenido un excesivo uso, pastoreo, etc. También, y ahí vamos a asumir otras cosas. No es lo mismo un lote de alfalfa destinado a pastoreo que un lote de alfalfa destinado a semillas. ¿Sí? El destinado a pastoreo, a lo mejor, cuando está al 10, 15, 20%, se corta, ¿sí? Y se enrolla. Es distinto al destinado a semilla, que ahí se dejan, obviamente el potencial productivo desde el punto de vista apícola es enorme, el lote destinado a semilla, porque ahí va a estar a plena floración durante eh, un periodo largo. Y ese lote obviamente le va a aportar a la colmena mucho más de aquel que está destinado a corte. Acá, y ahí lo que dicen referencias bibliográficas, y a lo que va esta metodología, es que no existe en ningún lado bibliografía que diga en un lote de alfalfa de estas características, o en una pradera, o en un monte de tal característica, se puede llegar a colocar tantas cantidades de colmenas. Y no existe, no hay, salvo una referencia que tenemos en España donde se asume que la cantidad, una carga de colmenas en una pradera, perdón, en un monte frutal con unas 500, 600 plantas por hectárea. Y ahí decía, se puede, en esta, en esta, en esta situación se pueden llegar a colocar, pueden vivir a lo mejor 3 colmenas durante todo el año. Y eso también incluye esta metodología. Perdón. Acá estamos asumiendo que la colmena va a estar fija en ese lugar y va a vivir durante todo el año de los recursos que aporten principalmente la flora de esas 314 hectáreas. ¿Sí? Eh, Esta metodología no es un planteo que puede llegar a usar el productor que es transhumante, porque el productor va siguiendo ese tipo de productor va siguiendo las distintas floraciones. Acá no, acá vamos a asumir que las colmenas van a estar recibiendo todo el aporte de la flora que hay en esas 314 hectáreas. ¿Sí?
repito, no hay bibliografía que diga, no hay nadie, no hay ningún autor que se juega. Mira, en este lugar, ¿sí? Podemos poner 3 colmenas por hectárea por año, salvo en esa referencia que tenemos y hemos tomado de colmenas que estaban en un monte frutal en España durante hace mucho tiempo, y con eso empezamos a jugar y empezamos a asumir, dependiendo del estado de ese monte frutal, que pueden llegar a vivir 3 colmenas por hectárea por año. Y eso lo tomamos y lo empezamos a modificar y empezamos a jugar. Dentro de estos valores, eh, es distinto, por eso hacemos un análisis distinto a una pradera que a un monte. Para la pradera vamos a asumir, si es una pradera polifítica con una densidad de plantas, ¿sí? De 10 o más plantas por metro cuadrado, y esas plantas están, este, nos dicen que van a aportar a la abeja néctar, polen, resinas, lo que sea. Si vamos a hablar, las resinas las vamos a dejar un poco de lado porque vamos a hablar de lo nutricional. Eh, son, tienen que ser especies que aporten desde el punto de vista nutricional, o que le den néctar o que le den polen, ¿sí? Si tengo 10 plantas que tienen esta función de aportar néctar y polen, y tengo más de 10 plantas por metro cuadrado, vamos a asumir, y no digo que sea lo correcto, pero vamos a asumir que pueden llegar a soportar de 2 a 3 colmenas por hectárea por año. Entonces, si tengo una pradera de 100 hectáreas, eh, y uno asume que eso va, que tiene un excelente potencial, que tiene más de 10 plantas por metro cuadrado y que le aporta néctar y polen, y a lo mejor haciendo números redondos, esas 100 hectáreas pueden llegar a soportar entre 200 y 300 colmenas por año. Pero bueno, no nos gusta ser tan exitistas y sí recomendamos que castiguemos esta metodología y no sumamos directamente las 200 o 300 colmenas por año. Y que seamos un poco más críticos porque eh, hay muchos, como decimos recién, hay muchos factores que hacen que estas plantas puedan expresar su potencial total o no. Entonces, si vamos a asumir que tenemos 10 plantas por metro cuadrado, y a lo mejor no le ponemos una carga de 2 a 3 colmenas, a lo mejor le ponemos una colmena por hectárea, ¿sí? Y de ahí vemos que va reduciendo esas 314 hectáreas, perdón, esas 100 hectáreas de alfalfa, y a lo mejor pueden llegar a soportar para que esas colmenas vivan de esos recursos durante todo el año, y a lo mejor unas 100, 150 colmenas por hectárea, ¿sí? Te agrego algo, Por supuesto, Diego. perdón, por ¿Puedo agregar supuesto. algo? Sí, Sosa, dale nomás. Me da tiempo de... Este, no, además hay una cuestión. La estructura de pradera, cuando es una pradera polifítica natural, es cierto que puede tener bastante diversidad, pero no es lo mismo una pradera ubicada en un lugar del régimen pluviométrico. Para empezar por algún lado, es de 400, 500 milímetros al año que en otro lugar en donde son 700 o 800 milímetros al año. E inclusive puede cambiar, aunque tengan el mismo milimetraje, pero hay diferencia en el déficit hídrico, puede cambiar. Y inclusive, quiero dar otro ejemplo que es importante. Yo recuerdo un año que comparamos dos praderas, comparamos el aporte de praderas durante dos campañas seguidas, era la misma pradera, más o menos en las mismas condiciones, aunque no fueran exactamente igual, y nos cambió el aporte de una campaña a la otra simplemente por el hecho de que en el momento que esas praderas estaban aptas para dar néctar, tuvieron una diferencia de leofanía en una campaña y en otra. O sea, fíjense la... Hola, Sosa. Bueno, lo que decía Quique, y sí, está probado, que no solamente es importante conocer la cantidad de plantas por metro cuadrado, sino también considerar
el Me ambiente. corto, Dieguito. Sí, 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 no, sí. ahí lo que estaba aclarando es lo que vos decías. En dos campañas distintas, teniendo en cuenta la misma pradera, la diferencia que hizo, y fue muy evidente, es la cantidad de días con brillo solar que tuvieron las abejas para ir a cosechar. ¿Sí? Sí, y que tuvo Cuando- la planta para fotosintetizar. exacto, para que la planta, no solamente para que la abeja tenga las condiciones para volar e ir a buscar los recursos, sino que también que el aporte de néctar de esas especies depende también de factores de la parte edáfica, de la parte ambiental. Y fue muy evidente en ese caso la cantidad de días de brillo solar que tuvieron un año y otro, que hizo la diferencia en la campaña. ¿Sí? Cuando tuvieron a Exactamente. lo mejor 30 días de brillo solar, ¿sí? Esas plantas llegaron a fotosintetizar y bueno, fue un buen año. Tiraron, exactamente. Y Y cuando otro día tuvieron tuvieron 15, por ejemplo. ahí se vio mucho la diferencia. ¿Sí? Teniendo en cuenta, repito, la misma o más o menos la misma cantidad de plantas por Exactamente. metro cuadrado. Por eso es como que hay una idea de lo cualitativo. Si bien contabilizamos las plantas, las condiciones, digamos, de la planta en sí, de las condiciones del ambiente, hacen que ese aporte varíe, digamos, en calidad, dependiendo de todos esos Exacto. factores, Ujú. ¿no? Ujú. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, y Avance ahí nomás, lo gracias, que Dieguito. dice, bueno, acá para este ejemplo del ingeniero Willington, el análisis que se hizo en esta situación, es que se hicieron 10 muestras, se tiró 10 veces el aro, y acá lo dice muestra número de la 1 a la 10, y ahí evaluaron la cantidad de plantas en esa superficie, que dio en promedio para esas 10 tiradas de aro casi 9 plantas por metro cuadrado. ¿Sí? Acá hay algo concreto, ya hay una metodología, ¿sí? Que dio un resultado. Hay casi 9 plantas por metro cuadrado. De esas plantas por metro cuadrado, bueno, de esas 9 plantas por metro cuadrado, uno después va a asumir, bueno, en 1 hectárea hay tanta cantidad de plantas y uno va a determinar la carga de colmenas en función de esa carga. Eso para pradera, pero para monte también se asume algo parecido. Repito, tenemos un solo ejemplo, ¿sí? Que decía que eh, de allá de España, y es bastante vieja la bibliografía, que asumía que había en un lugar, en un monte frutal, que era que creo que era de Caros, eh, que había entre 500, 600, 800 plantas por hectárea, era factible colocar de 2 a 4 colmenas por hectárea por año. Y ese monte frutal que tiene un arreglo espacial ordenado, porque está ordenado, porque son filas, ¿sí? Distancia entre filas y distancia entre árboles, que nos dan esa cantidad de plantas por hectárea, ¿sí? Nosotros lo traducimos, ¿sí? A lo que podemos llegar a tener en un monte natural. ¿Sí? Y repito, también ese monte natural pueden tener distintos grados de degradación, ¿sí? Por eso tenemos que hacer transectas y tenemos que hacer transectas en función también de los grados o de las calidades de monte que tengamos, para que sea, obviamente, estadísticamente representativo. Y también conocer las especies. Acá hay un ejemplo. En esta situación se hicieron 4 transectas, ¿sí? De 120 metros cuadrados cada uno, bueno, y en total 480 para 4 transectas, y había estas especies, se relevaron algarrobos, espinillos, chañares, garabatos, palmas, ¿sí? Por eso, repito, la importancia de conocer las especies que hay y lo que aportan. Entonces, en la transecta uno se relevaron 6 algarrobos, 4 espinillos, chañares, y así, obteniendo una cantidad total de 42 plantas en esta transecta. 34 en la segunda, 44, 46. Esto llevado a metros cuadrados al total de metros cuadrados nos daba 166 plantas en esa área que traducida a hectáreas nos daba algo así como 3.000, casi 3.500 plantas por hectárea. Y acá sí hay que discriminar, repito, no es lo mismo tener un renoval de algarrobo o un renoval de monte, ¿sí?
a un monte compacto, un monte no tocado, un monte nativo en su máximo potencial. Ese es el arreglo espacial ordenado de un monte frutal y nosotros tenemos que, para este análisis, de alguna manera arreglarlos para que los montes que nosotros podemos llegar a monitorear, asumamos una cierta carga de plantas por hectárea. Pero bueno, es otra herramienta, hay otra metodología para evaluar montes, pero a nosotros nos resulta y es lo que más o menos es factible de realizar.